A continuación, El mundo de la voz, junto a Marco Guzmán. Y continuamos en el mundo de la voz del programa Doctor en Casa, hablando acerca de lo que se conmemora este mes, el mes del adulto mayor o persona mayor, como ya aprendimos en el segmento anterior del programa Doctor en Casa. Vamos a hablar ahora puntualmente en relación a qué ocurre con la voz, cuáles son los cambios de la voz que pasan en la persona mayor. Cuando hablamos de persona mayor, recordemos que estamos hablando haciendo un cambio, porque antiguamente se decía adulto mayor, pero eso involucraba más que nada a los hombres, y sabemos que en Chile por lo menos el 55% de las personas mayores son mujeres y el otro 45% son hombres. Por eso que por un tema de inclusión también se habla de persona mayor y no ya de adulto mayor. Entonces, ¿cuáles son los problemas, o mejor dicho, los cambios en la voz que experimentan las personas mayores a lo largo de su vida? La voz siempre va cambiando. La voz cuando nacemos es una voz que se caracteriza por ser una voz muy aguda, con un tono muy agudo, como lloran los bebés. Después, esa voz que no se diferencia mucho entre niños y niñas, se va poniendo cada vez más similar hasta que llega la muda vocal, que es el periodo en donde los niños y las niñas hacen un cambio bastante notorio en su voz, pero por sobre todo los niños, no tanto las niñas, en donde empiezan a ocurrir los gallitos, los quiebres y la voz se pone inestable y finalmente pasamos, en el caso de los niños o adolescentes o preadolescentes, desde una voz de niño a una voz de adulto. Pero la voz sigue cambiando constantemente. Y este cambio, mejor dicho, esta voz después se estabiliza durante varios años hasta que llegamos aproximadamente a los 65 años. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué 65 años? Bueno, en realidad puede ser un poco antes o puede ser un poco después, pero alrededor de los 65 años es donde ya la evidencia demuestra de que empiezan a ocurrir la mayor cantidad de cambios en la voz de las personas mayores. De hecho, las personas empiezan ya probablemente a sentir de que su voz se pone un poco más débil. Y esta voz débil puede afectar justamente a que otras personas de su familia, amigos de su trabajo le digan: es que no te escucho, habla más fuerte. Y las personas no pueden hablar más fuerte, porque obviamente existe un debilitamiento de la musculatura, no solamente de la musculatura de la laringe, de las cuerdas vocales o pliegues vocales, sino que también de la respiración. Recordemos, como habíamos visto en segmentos anteriores, que para producir aumento de la intensidad de la voz se requiere que los pliegues o cuerdas vocales estén juntos y choquen, como estamos viendo en la imagen. Esos pliegues vocales deben chocar, pero para que choquen y para que estén lo suficientemente juntos requieren presión de aire de los pulmones. Y esta presión de aire de los pulmones se ve afectada cuando la musculatura respiratoria también se va poniendo un poco más débil, que de hecho es otro de los cambios normales que ocurre cuando estamos en presencia de una persona mayor. ¿Y por qué digo cambios normales? Recordemos que, si bien es cierto, la palabra cambios en la voz tiene un nombre clínico que se llama presbifonía, que se debe a una presbilaringe, o sea, envejecimiento de la voz o envejecimiento de la laringe, pero sin el ánimo de patologizar, como ya habíamos aprendido anteriormente. Estos cambios se producen justamente, entre otras cosas, por la debilidad muscular. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre? No solamente las personas mayores a partir de los 65 años ya pueden empezar a perder un poco la capacidad de aumentar el volumen o la intensidad de su voz, sino que también la capacidad de poder llegar a los tonos agudos con que llegaban fácilmente antes o incluso llegar a los tonos graves. Ustedes se han dado cuenta que incluso puede existir la situación de que supongamos que una persona mayor, mujer o un hombre, que es lo más típico, nos responde al teléfono y uno le dice: hola señora, ¿me podría comunicar? Y la persona dice: yo no soy señora, soy un señor, me llamo Juan. Don Juan. Es porque justamente la evidencia demuestra de que la voz de las personas mayores hombres se va agudizando a partir de los 65 años, mientras que la voz de las personas mayores mujeres se va agravando. O sea, existe una pequeña proceso de cercanía, que la voz del hombre en la etapa adulta era más grave, pero se va agudizando con el tiempo a partir de los 65 años, y en el caso de las mujeres, que era más aguda, se va agravando. O sea, se van juntando un poco las frecuencias o los tonos de la voz de las personas mayores. Ahora, ¿cuál es la forma de poder diagnosticar la presbifonía o la presbilaringe? Obviamente es yendo a un especialista, y el especialista en este caso es el otorrinolaringólogo, y después esto tiene solución, y esa solución normalmente también la provee a través de un tratamiento el fonoaudiólogo dedicado al área de la voz.
Pero ¿qué ve el otorrino? El otorrino lo que hace es un examen, como estamos viendo en la imagen de apoyo, muestra cómo el otorrino a través de diferentes exámenes puede mirar con una camarita muy pequeña la garganta y puntualmente las cuerdas vocales. Y este examen permite ver imágenes como esta. Esta imagen está mostrando la típica imagen de una persona con presbilaringe, es decir, con una laringe con cambios ya tendientes al envejecimiento, en donde se ven que las cuerdas vocales no están bien cerradas, sino que están un poco arqueadas. Existen otros elementos que también muestran debilidad. Y esta imagen es justamente la causante de que la voz se ponga más débil. Ahora, la pregunta es, ok, ustedes son personas mayores o ustedes conocen a personas mayores, van al otorrino, le diagnostican presbifonía o presbilaringe, pero ¿esto tiene solución o la voz va a ir deteriorándose sí o sí a medida que transcurran los años? La respuesta es sí, afortunadamente tiene solución. A ver, el proceso normal de envejecimiento no tiene solución, pero sí lo que podemos hacer es fortalecer las estructuras y la función de la voz. Así como se recomienda a las personas mayores que salgan a hacer ejercicios todos los días, obviamente, bajo la supervisión de un profesional correcto, lo mismo ocurre con la voz. Nosotros podemos ejercitar la voz, ejercitarla de tal forma de que no es que eliminemos el proceso normal de envejecimiento, sino que simplemente fortalezcamos la función para que de esa forma el impacto de los problemas de la voz no sea tan grande en la comunicación oral. ¿Y qué implica el impacto de los problemas de la voz? Puntualmente de que la persona no se pueda comunicar, que evite comunicarse. Hay personas que evitan comunicarse porque ya no las entienden o no las escuchan. Entonces, ¿dónde hay que ir? Al fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo que se dedique a la rehabilitación de la voz, donde le va a enseñar ejercicios que básicamente se basan en ejercicios de resistencia, como por ejemplo poner un tubo en el agua a diferentes profundidades, y de esta forma lo que estamos logrando es que la respiración empiece a aumentar su fuerza y también la musculatura de nuestra garganta, de las cuerdas vocales o pliegues vocales también empiece a mejorar su función. Por lo tanto, no hay que echarse a morir. Si bien es cierto, es normal el proceso de los cambios o envejecimientos en la voz producto del envejecimiento de las estructuras de la respiración y de la fonación, pero también tenemos que tener en consideración que se puede hacer algo. Y de hecho, más que algo, justamente no para parar el proceso de envejecimiento, sino que para disminuir el impacto que tiene la presbifonía en la comunicación oral. Entonces, para todas aquellas personas que nos están mirando, que ya empezaron a sentir estos cambios en la voz, no se preocupen, es parte del proceso normal, no es una patología, y lo mejor es que existen profesionales que la pueden tratar. El otorrinolaringólogo y el fonoaudiólogo dedicados a la laringe y al área de la voz. El balón terapéutico de Red Neurol fue diseñado para el entrenamiento específico de la musculatura suprayoidea, sobre todo para todas aquellas personas que tienen dificultad o imposibilidad de tragar fácilmente o de deglutir, el acto de tragar, porque tienen mayor edad o porque tienen alguna enfermedad de base que les impida tragar libremente como lo hacían antes. Entonces consulta con tu terapeuta, con tu fonoaudiólogo, si este balón puede ser útil para poder superar el problema de deglución o de tragar. Nuestros amigos de Red Neurol los podemos ubicar en www.redneurol.cl, en sus redes sociales @redneurol o en su showroom en Vitacura. ¿Te gustaría tomar clases de canto presencial o también online? ¿Sabías tú que las clases de canto online funcionan exactamente igual que las clases presenciales? Te presento el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura dirigido por su profesora de canto, Carolina Avilés. Aquí tú podrás aprender una técnica que te permita interpretar de forma correcta y de forma en que puedas tocar a la audiencia, pero también la profesora de canto Carolina Avilés te va a entregar una técnica sana, que es muy importante. Acá estamos en el programa Doctor en Casa, que cuida tu salud. Muchas técnicas existen en el mercado que no te ayudan a cuidar tu salud y que puedes quedar incluso más fatigado y con mayor esfuerzo. La técnica de canto que entrega la profesora Carolina Avilés es una técnica que te hace sentir libertad al momento de cantar y, por supuesto, mayor poder de interpretación. Doctor en Casa presentó El Mundo de la Voz.